A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan este capítulo y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Parque Nueva Jerusalén está disponible para atender cualquier consulta que usted tenga. Solo debe contactarle al más 569-6654-1422. En ese número de teléfono ellos están disponibles las 24 horas. El día de hoy estaremos hablando de una biografía. Yo sé que muchos van a estar contentos porque los han estado pidiendo mucho. Vamos a hablar de la biografía de Fred Bosworth. Y para eso tenemos invitada nuevamente a Ángela Gusto. Ángela, ¿cómo estás? Muy bien, querida, qué gusto que podamos volver a hacer una biografía juntas. Sabemos que el año pasado estuvimos activamente haciéndolo, pero ya es una bendición poder hacerlo ya en este tiempo, ya que estamos finalizando este año. Sí, es lindo poder retomar la biografía. Así que hoy día vamos a estar hablando sobre la biografía de Fred Bosworth. ¿Pero quién es él? Él es un evangelista estadounidense, de hecho que es uno de los pioneros en locución cristiana en Estados Unidos. Todo su ministerio lo desarrolló el siglo pasado. ¿Y qué hacía su ministerio? Bueno, consistía en llevar personas a los pies de Cristo y también se movía mucho en sanidad y milagros en su ministerio. Él fue un avivador y tuvo contacto con muchos otros líderes como María Woodworth Etter, también estuvo con Charles Parham, Seymour, etcétera. De hecho, en la década ya en 1950, cuando él ya era una persona ya más grande, se convirtió en mentor de grandes hombres de Dios como Jack Coe, Oral Roberts, entre otros. Él fue un hombre con una integridad muy buena. De hecho, hay personas que a lo mejor no estaban de acuerdo con sus ideas, pero lo respetaban por su integridad y honor. Y él siempre buscó al Señor para poder cumplir los propósitos que él tenía designados para él. Y muchas de las cosas que se desarrollaron en su ministerio, él llevaba un registro de todas esas sanidades, incluso con las fichas médicas de lo que ocurría. Así que acumuló más de 250,000 cartas y testimonios de personas que habían sido tocados por sus mensajes, no solamente en sanidad, sino por sus mensajes. Así que tenía un registro bien amplio de lo que Dios estaba haciendo con las personas que eran impartidas a través del ministerio donde él participaba. Así que bueno, pero para conocer más sobre su vida, me gustaría, Ángela, que tú nos hables sobre su infancia. Qué importante conocer a este varón de Dios, porque de verdad que hay un área en específico que a mí me llega como músico. Pero les vamos a contar quién era Fred Bosworth. Bueno, su fecha de nacimiento es el 17 de enero de 1877 en Estados Unidos. Sus padres fueron Barton y Amelia Bosworth. Su padre sirvió en la guerra civil como soldado en la Unión. Y luego de eso, el matrimonio compró una pequeña granja y comenzaron una familia. Él es el segundo hijo del matrimonio. Y dentro de su niñez, y algo que es muy lindo que podemos mencionar, que hemos visto durante las biografías de los hombres de Dios y mujeres de Dios, es que hay una determinación y creemos firmemente que viene de parte del Señor, porque fue un niño con una firme determinación, era un gran trabajador que se propuso objetivos precisos y los alcanzó. Y bueno, cuando él tenía 9 años, acompañó a su padre a una reunión y ahí vio una banda musical y él quedó alucinado, fue hipnotizado por la música y sobre todo por un instrumento en específico que fue la corneta. Y decidió conseguir su propia corneta y increíble cómo lo hizo. Su tío le regaló un pequeño cerdo y lo engordó y lo vendió en el mercado. Y con la plata que había, perdón, el dinero que había invertido con ese cerdito, compró una vaca y también la cuidó y la vendió y la engordó también junto a su ternero. Y con esa inversión que hizo, desde el cerdito, la vaca, compró su primera corneta nueva. Pero lo que necesitaba también era aprender el instrumento, por lo que estudió minuciosamente el instrumento y también necesitaba aprender a leer notas. Entonces encontró un libro cerca de uno de sus viejos órganos que había en la granja y aprendió a leer música y a tocar notas.
y luego compró un libro de músicas para cornetas para poder también instruirse en este instrumento. Yo veo aquí claramente que la diligencia, el trabajo, la persistencia puede desarrollar grandes dones que a veces nosotros creemos que no tenemos o no poseemos y los podemos desarrollar, algunos que incluso que están dormidos y lo podemos ver a través de Fred. Y bueno, practicó diligentemente y con perseverancia y luego se volvió hábil y entró a una banda, después de haber visto una banda en vivo. Participó en audiciones y ganó un lugar en la banda estatal. Eso fue cuando comenzó a practicar este instrumento. Y a los 16 años, él estaba ansioso por salir por su cuenta. Y Fred era un vendedor natural, porque entendamos que él pudo hacer negocios con un cerdito y una vaquita, entonces tenía una competencia, una destreza. Y conoció a un administrador que quería que vendiera una variedad de productos. Y él y su hermano mayor viajaron en tren, y mientras intentaban hacer fortuna como vendedor ambulantes, vemos que el Señor les dio esa capacidad para poder desarrollar también las finanzas. Qué interesante, Marlene, ¿no es cierto? Sí, a mí me encanta, tremendo, tremendo lo que Dios hace con él. Sí, Sí, y también aquí vemos dentro de esta historia, bueno, que él también supo manejar los recursos que Dios había puesto en sus manos, pero qué importante es ser diligente y persistente aun cuando no veamos nada, porque quizás, amado hermano, tú que no estás viendo, amada hermana, tienes una promesa y todavía no ves cumplida la promesa, pero ¿sabes qué? Ser diligente, creer y prepararte va a traer grandes resultados, porque a veces el Señor ocupa las cosas naturales para poder hacer cumplimiento de sus promesas en tu vida. Por eso te invitamos a que no te canses, a que puedas tomar también esta historia como un aprendizaje para tu vida. Hombres de Dios que también tuvieron que trabajar la autodisciplina porque es parte también de lo humano, es parte también de la administración de nuestros recursos. así es. Y bueno, no pasó mucho tiempo después de que ya él empezó a moverse y a obtener sus propios recursos, ya como un vendedor ambulante, ¿cierto? Conoce a una joven que de hecho ella le dice que le gustaría asistir a unas reuniones de avivamiento que tenía la iglesia metodista. Y él dice que la iba a acompañar, aunque claro, él no conocía al Señor, pero él la acompaña. Las 2 primeras noches, la verdad, no pasó mucho, él estaba ahí, pero la tercera noche fue algo que cambió su vida. En esa tercera noche el Espíritu Santo lo inquietó y empezó a escuchar la profundidad del mensaje que se estaba viendo y entendió sobre la importancia, sobre el sacrificio en la cruz del Señor Jesucristo. Entonces, cuando se hizo ya un llamado al altar, él pasó al altar y él tomó una decisión y decidió estar y seguir a Cristo. Sin embargo, esto no fue tan fácil para él porque recordemos que él ya trabajaba como vendedor ambulante y, bueno, por lo que cuenta su historia, él, para también poder vender más, él también utilizaba métodos deshonestos y algunas verdades a medias para poder realizar su trabajo. Entonces, en un momento él se cuestionó y dijo, bueno, yo voy a servir al Señor, pero no es la forma correcta si yo sigo trabajando de esta manera. Así que decidió, aunque le estaba yendo muy bien, dejar ese trabajo y empezar a buscar un nuevo rumbo laboral. De hecho, se cuestionó al principio, ¿qué voy a hacer? Y empezó a trabajar en muchas cosas, incluso hasta estuvo trabajando de carnicero, en obras de construcción, o sea, de verdad hizo de muchas Wow. cosas, hasta en molinos. Sin embargo, en todo este periodo donde él estaba encontrando y buscando qué podía hacer, fue un tiempo donde aprendió mucho sobre la relación con el Señor. Él buscó mucho al Señor en ese tiempo. Pero sí vino algo que a mí me gusta mucho de su historia y que también marcó mucho en adelante lo que él iba a hacer en su ministerio sobre la sanidad. Ángela, ¿nos contarías Wow. de eso? Por supuesto. Bueno, esta historia es muy linda porque a pesar de que él se iba a mover en tanto a la salud, el Señor también pone una prueba en su vida para poder desarrollar una fe eh, en proceso. La salud de Fred estaba deteriorándose rápidamente. 8 años antes, un niño tuvo un accidente y el médico local necesitaba realizar un procedimiento, pero no había suficiente ayuda disponible, por lo que Fred le apoyó durante la cirugía. Y bueno, mantuvieron el quirófano cálido y luego él, enfrentándose a una noche muy fría, el resultado de esto es que desarrolló una tos muy severa que debilitó sus pulmones. Estando ayudando, él también se enfermó, pero también era un plan del Señor para mostrar su gloria. El Señor siempre tiene un plan a través de los sucesos y los acontecimientos que podamos vivir. Y le provocó un doloroso respirar porque estaban afectados sus pulmones.
y este se volvió un problema crónico. Entonces a los 19 años su tos ya había empeorado y se le hacía doloroso poder respirar porque ya sus pulmones no eran los mismos porque ya habían sido afectados, entonces fue diagnosticado con tuberculosis. Y el médico dijo que le quedaba muy poco tiempo de vida y sus padres ya se habían mudado en ese tiempo a Georgia, por lo que él decidió ir a verles y estar un tiempo ahí, entonces su madre lo cuidó durante esa temporada de receso, esa temporada donde estuvo con sus padres. Y él en un momento va a un servicio, porque sus padres había sido mudado en Georgia, pero todo tiene un propósito. Entendamos que cuando el Señor nos mueve de locación también puede ser porque Él tiene un plan específico. Y justamente el momentus de Él era estar en ese tiempo en casa de sus padres para poder vivir lo que ahora les vamos a contar. Su madre, bueno, la había cuidado y en ese periodo él asiste a una reunión de avivamiento metodista. Y al final de la predicación, Fred se pone al frente y aquí conocemos a un evangelista, Matthew. Y se acercó y le dijo que todavía Dios tenía un plan con él, que todavía había trabajo con él, que era demasiado joven para morir. Y la evangelista puso sus manos sobre él y oró. Y él comenzó a sanar. Y en cuestión de días su tos desapareció por completo. El médico que le había tratado sus pulmones había visto el resultado. Me imagino la impresión en ese tiempo, entendiendo que la tuberculosis era una enfermedad mortal, de haber visto una sanidad. O sea, creo firmemente y creemos que este resultado de sanidad no solamente trajo convencimiento a Fred, sino que también lo trajo sobre el doctor tratante y sobre la gente que fue testigo ocular de lo que ocurrió. Y creo que este es un testimonio increíble, que el Señor sí puede sanar. A veces nosotros no entendemos por qué hay enfermedades asociadas todavía a nosotros, es porque Dios todavía está completando un área tuya. No creas que es el fin, sino que puedas leer el mensaje encriptado que Dios tiene para ti en esta temporada. Así es. De hecho, a mí me gusta mucho esto, lo que le pasó a él, porque sus pulmones ya estaban tan afectados, pero fueron regenerados y volvieron a su origen. De hecho, él pudo volver a tocar, porque recordemos que él tocaba la corneta. Sí. Entonces, él ya no podía tocar, pero él pudo tocar sin ninguna dificultad, porque su cuerpo estaba completamente sano. Ya él instalado en Georgia con su familia, él consiguió un nuevo trabajo. Primero fue asistente del jefe de correos, pero él era una persona muy diligente, entonces él siempre iba avanzando rápido. Después fue elegido secretario del pueblo y no pasó mucho tiempo donde ya se transformó en banquero. Ya teniendo 23 años, él conoció a una joven que se llama Estela y decide casarse con ella. Él, de hecho, fue el que la llevó al Señor, le presentó al Señor y ella decidió dar su vida a Cristo y servirle en el ministerio. Fred, sí, de todas maneras, en esta época ya él sentía algo que faltaba en su vida, entonces él dijo, hay algo, un vacío, entonces dijo, voy a empezar a tocar de nuevo música. Así que se regresó a la música y empezó incluso a dirigir una banda. Pero en ese mismo periodo llegó a sus manos una revista cristiana que hablaba sobre la importancia de la sanidad. Y él dijo, uy, hay alguien más que sabe de esto, de lo que a mí me pasó, y él tenía tanto anhelo de saber más sobre las sanidades, que él decide viajar al lugar donde se realizaba la revista, en Illinois, y se instala con su familia. Ya estando ahí, él, la verdad, se dejó notar rápidamente que él tenía habilidades musicales. Él ya tenía su trabajo secular, pero también el líder cristiano del lugar lo puso en la música y después al tiempo ya lo puso como líder de la banda. Y fue tanto el cambio porque lo que decían muchos es que anteriormente la banda no era muy buena, pero cuando él asumió como director musical, la banda fue reconocida a nivel nacional. De hecho, incluso los llamaron a Nueva York para tocar en lugares muy importantes. Incluso estuvo haciendo 20 conciertos en forma consecutiva, bueno, durante 10 días, hacía 2 por día. Ya tenía 26 años en esa época. Él ya era reconocido en varias partes de Estados Unidos como un excelente músico. Y todo esto de forma autodidacta. Recuerden que él nunca tomó clases.
Pero el líder de la organización donde él estaba en Illinois empezó a concentrar su vida en otras cosas. De hecho, tuvo varios problemas personales y empezaron a acercarse como ministerio a la bancarrota. Entonces, en esa misma época donde se empezó a sufrir ese ministerio y él estaba ahí con su familia, justo fue una de las vecinas del sector, fue a una de estas reuniones que hacía Parham. Y cuando fue, ella recibió el bautismo del Espíritu Santo y habló en lenguas, entonces llegó contando a todos en Illinois lo que le había pasado. Bueno, Fred obviamente le llamó mucho la atención y quería saber más al respecto. De hecho, años después vino Parham acá a la localidad y él lo alojó en su casa porque él estaba muy interesado. En esa misma localidad, de hecho, también vivía John Lake. Yo sé que también lo conocen, un gran hombre de Dios, ¿cierto? Y ambos tenían mucha hambre por saber más sobre esto, entonces ellos empezaron a investigar y bueno, en esos días donde estuvo Parham allá en Illinois, ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Wow. Tenían tanta hambre de lo que estaba ocurriendo que escucharon de lo que estaba ocurriendo en la calle Azusa y adivina qué hicieron, partieron los dos y se fueron a hablar con Seymour. Estuvo esa vez obteniendo y aprendiendo más de lo sobrenatural del Señor. Fue algo tremendo. Pero esto ya hizo un cambio y un clic en Fred, porque antes de cuando él fue y aceptó al Señor en su primera instancia, lo primero que él pensó, oye, Señor, yo no quiero, ojalá que no me llames a predicar, porque él sentía a lo mejor que iba a ser una complicación. Pero cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo y empezó a introducirse en lo sobrenatural de Dios, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Dijo, ay, Señor, ¿qué va a pasar de mí si tú no me llamas a hablar sobre el Evangelio? La verdad, se despertó algo nuevo en él. Él empezó a leer mucho la Biblia, leía mucho la Biblia y buscaba incesantemente al Espíritu Santo y aprendió del Espíritu Santo también más a través de la Biblia. Él quería aprender. Él decía, no, que no me lo cuenten, yo voy a aprender directamente de la fuente. Y de hecho, por esa época, lo que ocurrió es que definitivamente ellos tomaron una decisión como familia y dijeron, nos vamos a mudar y nos vamos a dedicar al ministerio, ¿cierto, Ángela? Sí, bueno, él se muda con su familia, se muda con su esposa y deciden servir al Señor y confiar en la provisión ciegamente en Él. Y él dejó su trabajo. Entendamos que él tenía una capacidad financiera, una competencia financiera, pero él lo dejó para poder predicar el Evangelio en el lugar que lo invitaran. Y dentro de esa temporada ellos aprendieron a depender del Señor. Y bueno, en esa temporada ellos tenían una hija pequeña que era Vivian. Y oraban por la provisión de cada comida. Y cuando no les quedaba comida, Fred metía su cabeza en una caja de pan y gritaba ¡Gloria! Y luego su esposa y su hija también lo hacían. Y increíblemente Dios proveía. Bueno, luego de eso, él viajó a varios estados hasta que en Dallas él comienza una iglesia afiliada a la Alianza Cristiana y misionera. Las reuniones se hacían en carpas en toda el área y a veces hasta 4 reuniones en el día. En este periodo él fue invitado a otros lugares a predicar en donde él también asistía. Y en estas invitaciones había un lugar en un momento donde había un lugar de segregación racial, lugares donde entendamos que en esa época había una alta discriminación entre la gente blanca y de color. Entonces había también una segregación, una discriminación a nivel también de lo que era el Evangelio. Entonces, dentro de esa temporada, fue invitado a un lugar donde había una segregación racial fuerte. Las reuniones eran solamente para personas de color, pero personas blancas querían asistir, por lo que lo invitaron para que estas personas blancas pudieran también ser bautizados en el Espíritu Santo. Sin embargo, la comunidad no entendió el propósito y le amenazaron con golpearle si él no dejaba de predicarle a las personas de color. Esta fue una estación importante en él porque llegó en un momento a confrontarlo a sí mismo, porque a través de esta experiencia el Señor levantó una intercesión por un área que quizás él nunca imaginó que iba a interceder. Entonces, todas estas dificultades que él vivió son como las dificultades que vivió Pablo cuando lo apiedraron y quedó casi muerto, porque eso quería la gente, quería golpearlo con palos, con piedras, con lo que hubiera para poder frenar el Evangelio, porque ellos se sentían solamente ellos parte de poder recibir esto y no otras personas de color. Y qué increíble que se parece mucho a lo que vivió Pablo cuando lo apiedraron y él quedó como muerto.
y después el Señor yo creo que lo resucita y él se sacude y dice, voy a seguir predicando. Y qué increíble que el padecimiento hizo que Pablo tuviera un radio mayor de evangelización. Lo mismo le pasó a Fred, que a través de esta experiencia se levantó un intercesor y que Dios lo usaba para llevar muchos a Cristo. Comenzó a interceder por estos hombres, comenzó a levantar un clamor por esta generación. Y qué increíble que hasta el día de hoy este varón dejó una huella que trascendió generaciones. Como tú dices, un tiempo donde se desarrolló la intercesión en él, donde pudo interceder por estas personas que no conocían a Cristo. Fue tremendo. Y cuando ya él regresó y ya estando en Dallas, en el año 1910, él estableció la primera iglesia de Asambleas de Dios en Dallas, de hecho. Wow. Y sabes que era tremendo porque había personas que viajaban muchos kilómetros para poder escucharlos. Y muchos aceptaban al Señor y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Aunque tenemos que recordar, Fred no tenía un entrenamiento de seminario, pero él siempre fue muy diligente en estudiar la Biblia, lo mismo que había pasado con la corneta. Él estudiaba la Biblia y encontraba las verdades bíblicas y permitía que Dios le revelara a través de la Biblia. Y él se movía, de hecho, mucho en el evangelismo y también como maestro. Muchos reconocían en él una persona donde se podía aprender mucho. En el año 1912, ya estando en su iglesia, él invita a María Woodworth Ether. De hecho, yo creo que muchos se van a acordar de la hermana Ether, ¿cierto? Sí, Una supuesto. Tremenda mujer usada por el Señor que de hecho fue impulsora de muchos ministerios y que muchas mujeres también recibieron impartición de ella. Bueno, ella estuvo ahí durante 6 meses. Fue tremendo porque eso hizo un cambio en su iglesia, hubo un antes y un después, porque hubo un mover donde venía mucha gente y se convertía al Señor, unas sanidades sobrenaturales, que al final las personas empezaron también a reconocer a Fred a través de estas reuniones y empezaron a verlo. Ella se fue después de los 6 meses, pero el avivamiento que se había iniciado a través de estas reuniones que ella hizo, persistió por varios años y fue mantenido. Así que fue tremendo lo que ocurrió después de ese tiempo. Muchas personas llegaron al Señor, ¿cierto, Ángela? Exactamente. Y qué increíble que después de ese tiempo de pastor a evangelista, porque entendamos que él pastoreaba primero su familia, como le enseñaba a su esposa y a su hijo a depender de la provisión del Señor. Pero el avivamiento comenzó a disminuir en Dallas. Y creo que es parte también de los propósitos del Señor para poder mover también a este varón. Y bueno, dentro de esa temporada él tenía su único hijo varón de 4 años. Y él se enfermó y murió de manera repentina. Y luego de esto, él comenzó con una visión distinta con la organización en la que estaba, por lo que se separa del ministerio. Claro, porque el Señor a través del proceso nos va también llevando al proceso, al propósito donde está su cosmovisión, donde el Señor nos quiere llevar. Y dentro de eso había pasado un poco de tiempo cuando Estela, su esposa, y aquí yo creo que es algo interesante y que a mí realmente leer esta historia, introducirme en esto, a mí me impacta porque veo un hombre de Dios que a pesar de que su hijo de 4 años fallece y luego su esposa se enferma y la que había sido de gran ayuda durante 18 años se enferma y muere también. Ella era apasionada y se esforzaba demasiado, pero su salud declinó, aunque tomó reposo y en cierto tiempo, pero luego después no lo tomó. Ella a principios de 1919 desarrolló una tos y se convirtió en neumonía y luego de eso en tuberculosis. Y se oró por su sanidad. Entendamos que este era un varón que se movía mucho en sanidades. El Señor ya lo había sanado a él de tuberculosis, pero ella no soportó esta enfermedad y falleció en ese mismo año, dejando a 2 niñas con su padre. Y a pesar de que él había visto innumerables milagros, sanidades, no vio la sanidad de su esposa, pero eso no declinó su fe, sino que lo volvió un hombre más compasivo, un hombre mucho más determinado, un hombre más arraigado a la fe y de saber de que el Señor tenía un propósito más allá de lo que naturalmente podía ver. Y con estas cosas el Señor movió su fe y lo llevó a un evangelismo a nivel nacional. En esa época él estaba bajo la cobertura de la Alianza Cristiana y Misionera. Y como él tenía un hermano,
su hermano Burton, le pidió que se uniera con él para que él pudiera estar como líder de adoración. Y junto con él se movieron durante mucho tiempo en donde los invitaban y el Señor los llevaba a vivir milagros, señales que seguían el ministerio de Fred. Yo veo en esta historia, en este varón, un hombre de Dios, porque a pesar de las dificultades, a pesar de haber perdido a su hijo, a su esposa, él no declinó su fe. Por eso yo te invito a ti que estás viendo, que no decline tu fe. Cree en el Señor porque Él sabe lo que hace. Así es, a pesar de las circunstancias, aunque veamos que todo está perdido, que hay cosas que no entendamos, hay muchos procesos que de repente no entendemos. ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué murió mi esposa? Pero Dios sí tenía propósitos con este hombre después de todo lo que vivió. Dios lo llevó a otro nivel después de este periodo de sufrimiento. El Espíritu Santo se movía en el ministerio donde él iba y nada lo detenía. De hecho, los médicos empezaron a tomar una decisión. Como él hacía muchas cruzadas por distintas partes, llevaban a sus pacientes más críticos para que fueran sanos. Obviamente no todos eran sanos, porque obviamente eso depende de la voluntad del Señor, pero ellos llevaban a sus pacientes porque muchos de ellos eran sanos al instante y algunos pasaban días y eran sanos. De hecho, por estas señales se empezaron a llenar sus reuniones. Y no solamente venían personas evangélicas, sino que también de otras religiones, porque empezó a escucharse de que había algo que estaba sucediendo a través de este hombre. Y no solamente se escuchaba, sino que a través de los medios, muchos empezaron a hacer registros, los diarios empezaron a hacer registros de todas las sanidades que ocurrían. Entonces también era una importante forma de registro, porque iban donde el médico, veían cómo había estado mal, pero después era sano y decían, pero ¿cómo? Si hay un registro médico, pero de verdad sanó. Era algo impresionante. Muchas personas acercándose al Señor para conocer a este Dios sobrenatural. De hecho, me gustaría compartir la historia de dos, bueno, en la biografía, como yo le decía, hay muchas historias de sanidades, pero hay un par que me gustaría compartir. Una de Alice Baker. Ella tenía cáncer en la cara y de hecho su labio superior había sido consumido. Ella tenía que usar vendaje en la cara para no llamar la atención, ¿cierto? Y además tenía demasiado dolor en el rostro. Ya había sido de alguna manera desahuciada, no se podía tratar su rostro, entonces los médicos ya no tenían mucho más que hacer hasta que ella un día llegó a este lugar donde estaba Fred, ¿cierto? Y Dios hizo un milagro creativo. No solamente la sanó del cáncer, sino que volvió a formar el labio que no tenía y volvió al original. Sí, un milagro creativo tremendo. Algo similar le pasó a George Sproul. Él era un soldado que luchó en la Primera Guerra Mundial, pero durante la guerra, él y su compañero tuvieron una dificultad, fueron atacados con gas pimienta, y eso hizo que perdiera su capacidad de hablar. Y no solamente perdió su capacidad de hablar, sino que con todo ese ataque hizo, y con toda la operación y todo lo que se hizo después, perdió un poco de la ya de movilidad del cuello porque los músculos del cuello fueron cortados por todo esto que él le pasó. Entonces él ni siquiera podía mover bien la cabeza y levantarla. Sin embargo, Dios lo sanó, restauró el movimiento de su cuello, pudo volver a hablar. Fue algo tremendo. Dios hizo algo sobrenatural y volvió a la movilidad totalmente. La verdad, a mí me gusta mucho la historia de Fred, porque fue un tremendo hombre de Dios. Él no solamente hizo todos estos movimientos, sino que a mí lo que me gustaba era su humildad, porque él siempre decía, no es a través de mí, sino que es la fe la que mueve montañas. No es que yo toque a las personas, sino que él de hecho le enseñaba en el ministerio a las personas que oraran por los enfermos. Porque él decía, no soy yo, es el Señor. Fred, de hecho, escribió un libro, Cristo Sanador, porque como él, Dios lo movió mucho en el tema de sanidad, lo escribió en 1924. Y empezó a moverse ya no solamente en Estados Unidos, sino que lo llamaban del extranjero. En una campaña en Canadá, de hecho, 12,000 personas entregaron su vida al Señor. Pasó muchos años más y también, de hecho, fue a Sudáfrica, ya siendo una persona ya más grande, y la policía estimó que en una reunión estuvo una multitud de 75,000 personas, algo que nunca jamás había visto.
él le llama mucho la atención. Pero él en Estados Unidos obviamente tenía también una carga y decía, ¿qué más puedo hacer en Estados Unidos? Y ¿saben qué? Justo en esa época habían empezado recién con las radios. Entonces, él fue y habló con una de las primeras personas que hizo radio cristiana, empezaron a hacer un programa en conjunto y después ya él empezó también a hacer su propio programa radial. En el mismo periodo también, ya teniendo 45 años, él conoce a Florence Valentine. Él, en un momento después de fallecer su primera esposa, él había determinado y dijo, yo voy a dedicarme solo al ministerio. Pero cuando conoció a esta joven, la verdad vio que tenían el mismo propósito, entonces decidió unir sus vidas. Y la verdad fue de gran ayuda porque justo en esa misma época, su hermano decide, claro, comenzar su ministerio en forma paralela, y ya había llegado esta tremenda mujer que de hecho por años también lo acompañó en el ministerio y desarrollaron un ministerio hermoso que no solamente tocó Estados Unidos, sino varias naciones. A mí me encantó esta historia. Y cabe mencionar también que cada vez que el Señor pone una destreza, competencias, capacidades, talentos, no son para nosotros mismos, sino como tú mencionabas, que en una cruzada, en un momento donde lo invitan a una carpa, 12.000 personas son salvas, convertidas, porque para eso hemos sido llamados, para proclamar las buenas noticias. Los talentos que poseemos realmente son para engrandecer al Señor, para glorificarlo a Él. Así es, así que el llamado es para las personas que están sintonizando este capítulo. Sé que este es un tiempo donde mundialmente estamos viviendo muchas crisis, pero sé que en las crisis surgen las mejores oportunidades. Así es. Estoy segura que muchas de las personas que ahora están sintonizando, Dios quiere levantarlas, así que la invitación es que busquen al Señor para que Él les revele el propósito para lo que van a ser levantados en este tiempo. Sé que muchas de las personas que están sintonizando lo vamos a estar escuchando próximamente, Dios moviéndolo en distintos lugares en el mover evangelístico, sobrenatural. Así que busca al Señor y Él hará grandes cosas en ti. Muchas gracias, Ángela, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Marlene, te extrañaba mucho, extrañaba hacer biografías contigo, qué hermoso tiempo, y también le bendecimos a cada uno de ustedes que ha visto esta biografía, así que le invitamos también que la comparta con alguien, porque alguien tiene que escuchar también este mensaje. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por estar el día de hoy con nosotros y nos vemos los próximos días aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Bendiciones a cada uno de ustedes. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.